Ok, estamos con Sara Rivera López. Este es el libro de Sam y ella es una experta en mitos. Y hace mitocrítica, que es lo que nos va a explicar. Y estamos muy emocionados porque es una cuestión a la que no estamos expuestos todos los días, ¿no? Entonces, gracias, Sara, por aceptar. Tienes maestrías, doctorados, estudios en todos lados del mundo, sabes todo de mitos, eres poeta. ¿Qué es el mito? Como yo lo tengo entendido, al menos hay palabras, dos, tres, que conozco que tienen que ver con mito, ¿no? De mitomanía, que es el padecimiento del mitómano, y consulta Mitofsky, ¿no? Que es también como una mentira, ¿no? Es como la definición que yo tengo, ¿no? Un mito equivale a mentira, pero ¿es necesariamente así? ¿Cuál es el génesis? No, no necesariamente es así. Bueno, antes que nada quiero decirte que gusto estar contigo, que bueno que pues tenemos la oportunidad de hablar de estas cosas, porque sí es un tema, aunque recurrente, poco estudiado de manera seria, y bueno, siempre es una oportunidad, ¿no? De poder pensar sobre estos asuntos tan antiguos, porque el mito tiene mucha antigüedad, y el mito ciertamente fue escrito por Platón como un asunto de mentira, y a lo largo de la historia de la humanidad, incluso en la Biblia, por ejemplo, Pablo también lo cita como un fenómeno narrativo de carácter falsiario, ¿no? Sí, efectivamente se ve así, la mayoría de la gente usa el término mito polisémicamente, lo que quiere decir es que tiene muchos significados. Ahora, si nosotros como expertos estudiamos mito, nos referiríamos a una corriente literaria de carácter narrativo que cuenta esencialmente historias que tienen que ver con los aspectos más centrales de la cultura y de la estructura psíquica y civilizatoria del ser humano. Es una narrativa que permitió en algunas épocas de la era paleolítica, la época axial y posaxial, esto es del 8000 hasta el 1600 a.C., explicar ciertos fenómenos culturales y que formaron el asentamiento de las civilizaciones contemporáneas en cualquier lugar del mundo. Entonces, en ese sentido, si vemos mito como término cultural, popular, sí se entendería como mentira, pero si lo vemos como un estudio ya más serio dentro de las universidades, bueno, pues tiene otro carácter, ¿no? Ok, ¿y cómo decidiste empezar a estudiar los mitos? ¿En qué momento dijiste, yo quiero ir hacia allá, yo quiero conocer eso? Pues fíjate que fue casual, como todas las cosas que ocurren en la vida, ¿no? Uno busca una cosa y encuentra otra. En mi caso, yo lo que quería en realidad era estudiar literatura. Soy literata de origen, tengo una maestría también en literatura, y había estudiado otras cuestiones como psicoanálisis y estudios de género, con la idea de generar una metodología literaria que me permitiera explicar asuntos del orden cotidiano, contextuales, que pudieran estar presentes en la literatura. Y eso fue lo que me llevó a la mitología, y específicamente a una metodología literaria que también puede verse de carácter sociológica y antropológica, llamada mitocrítica. La mitocrítica es un planteamiento francés, ¿cierto? De Gilbert Durand, es el primero
plantea estos asuntos como una técnica de análisis narrativo que te permite hacer análisis de historias mitológicas en soportes textuales discursivos diferentes. Esto es, orales, pictográficos y escritos. Cuando yo encontré eso me sentí muy a gusto porque podía transitar a lo largo de la historia de la literatura y la única condición que yo tenía que encontrar era cierta narrativa, ¿no? De donde el fenómeno literario fuese el mismo, contado repetidamente, ya fuera en un poema, en una obra pictórica, en una obra teatral o novelística, por ejemplo. De hecho, por ejemplo, te recordé el mito de Acción, que está planteado, si no me recuerdo, en el libro 3 de Ovidio, de las Metamorfosis, en el libro 3. Y esa obra, una vez que la publica, o en los textos, manuscritos que tenemos a lo largo de la historia, hay diversas traducciones del griego, después se hace o toma cuerpo en otros poetas, incluso en danza, por ejemplo. Hay una danza que representa el mito de Acción, hay cuadros innumerables, hay poemas, Teócrito tiene uno, Lucrecio, hay obras contemporáneas que uno puede ver actualmente, incluso la Galería de Londres, por ejemplo, tiene una colección importante sobre esta temática y publicó un video donde es una reproducción contemporánea del tema, por ejemplo, ¿no? No importa el soporte textual en el que tú trabajes, siempre y cuando tenga ese carácter mitológico. Sí, y esa es una de las bellezas y dificultades de la mitología, del estudio específicamente del mito, como simplemente conocer las narrativas, ¿no?, de cada cultura, o la posibilidad de crear una instrumentación metodológica que te permita estudiar el mito. Y además lo tenemos por culturas, y lo tenemos por épocas, y los tenemos por temáticas, ¿no? Una civilización, las temáticas, curiosamente, en todas las culturas hay una temática, por ejemplo, que tiene que ver con el origen del ser humano. Lo que puede variar es de dónde proviene el ser humano. Algunas narrativas del norte de América dicen que proviene del tejido de una araña, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser, ¿no? Bíblicamente, por ejemplo, proviene del aliento de Dios. Una vez que lo hace, sopla y sopla de su propio espíritu al espíritu del hombre, que está hecho, en el término hebreo se llama Adamá, es decir, polvo, del polvo de la tierra lo fabrica, pero está muerto. Hasta que le sopla aliento de vida, que es el espíritu mismo del hombre, que él llama varón y varona, hombre y mujer, es creado en un acto, ¿no? Entonces, el mito tiene que ver, no importa qué cultura, va a referenciar asuntos básicos de la cultura humana. ¿Cuántos años crees que tenga como los mitos más antiguos? Como ¿por qué año datan? Bueno, creo que tendríamos que ver qué mitos de los que tenemos constancia, a través de qué materiales tenemos constancia. Hay un autor, bueno, hay muchos, pero señalaba García Gual que no era necesario indagar sobre el origen del mito, ni sobre la narrativa de cuándo surge ese mito. Eso no es lo relevante, sino lo que ese mito cuenta y cuál es la aportación civilizatoria que ese mito hace a la cultura, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos un original de muchos de los manuscritos, tenemos transcripciones o fragmentos que con base en ellos podemos generar una narrativa. Y al final no importa, es decir, como que conservan su esencia, ¿no? Tal vez si alguien lo modificó, tal vez no modificó como el asunto del génesis de la narrativa, sino tal vez cambió personajes, ¿no? Es curioso, sí, fíjate que la mitocrítica
te permite hacer ese tipo de indagación. Por eso me gusta la técnica. Es una técnica aplicada al análisis de narrativas mitológicas. Y esa técnica te permite deducir qué es lo que se está cambiando a lo largo de la historia de un fenómeno mítico. Por ejemplo, si la historia fuera el ascenso del sol, o el descubrimiento del sol, y cómo ese sol hace que crees vida en un mundo, lo que podría pasar si hay un personaje, es que ese personaje y ese sol, por ejemplo, primero tenga una corona. Y en otro mito no tenga una corona, sino tenga una capa. Okay. En otra no tenga una capa ni una corona, sino un arco. O sea, lo que va cambiando son las articulaciones accesorias, claro, que en términos reales le llamaríamos símbolos de esa representación del mito. Pero como que la idea general se mantiene, ¿no? Se preserva. Lo que puede ocurrir con el mito es que se subvierta. Eso sí. ¿Que en vez de que salga el sol se ponga? ¿O? Por ejemplo. Ok, eso también es muy interesante. ¿Has encontrado algún lugar donde puedas como probar esto? Donde inicialmente haya sido una cosa y después haya sido lo contrario, que se haya transformado, que haya evolucionado hacia esta subversión de la que hablas. Sí, por ejemplo, considerando en una de las obras clásicas más importantes de la tragedia, Edipo Rey, tenemos vestigios de esa obra teatral, trágica. El personaje, efectivamente, ya lo conocemos, es la historia de un hombre que recibe, cuando van a hacer una sentencia. Esta sentencia es que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre, ¿no? Y va a tener descendencia. Y va a tener descendencia de ella. Esto efectivamente ocurre en la historia. En el siglo XX hay una narrativa en un cuento. Es esta cuestión donde la humanidad siempre está como en el punto más bajo, ¿no? Somos los débiles. Así es. Y tenemos que enfrentar el destino, ¿no? Y cómo lo enfrentamos luchando, lo enfrentamos solo dejándonos morir, etcétera, ¿no? Heroicamente o no. Sí, estoicamente. Estoicamente, que también son periodos y formas culturales y éticas de considerar el mito, ¿no? Y efectivamente en estas narrativas, si te fijas, si buscáramos nosotros el origen de ese planteamiento mitológico, tendríamos que decir que la pugna de origen está del hombre contra Dios. Sí. Como el hombre se quiere hacer permanentemente autónomo y quiere deconstruir esa idea primera, ¿no? El problema de esto, y es lo que cuenta el mito, y esa es la verdad mitológica, es que el hombre por sí mismo no pervive. Por eso crea monstruos. Un poco para concluir, a mí me gustaría preguntarte cómo esta cuestión de los mitos y eso nos pueden servir para, digamos, para forjar nuestro espíritu, para hacernos tal vez seres más éticos, para tener una capacidad, como decía un poco cuando leí Goethe, Fausto, al principio decía, eritus sicut Deus, sientes bonum et malum, un poco como serás como Dios, discernirás del bien y del mal, o serás consciente, sientes del bien y del mal. Entonces, ya nos hablaste de que es un poco en algunos mitos es esta cuestión de la lucha, bien y el mal, pero en la sociedad moderna, ¿cómo el mito nos ayuda, nos da una guía ética, moral tal vez, de cómo comportarnos, no sé, o sea, con todos, con el medio ambiente, con las demás personas, seres vivos, el planeta,
contra el capitalismo salvaje, depredador, patriarcal. Es demasiado. Es demasiado, pero yo creo que el mito puede aportar algo después de todo lo que nos has dicho, ¿no? Sí, el mito, diría yo como elemento importante del mito, sigue perviviendo porque sigue dando solución a conflictos humanos. Todo aquello que no le sirve al humano lo desecha. Eso lo sabemos, es una característica humana. Sin embargo, este existe porque permite la solución a conflictos de carácter psíquico, colectivo, emocional, uno fundante. Y no importa la cultura, lo que puede variar es ciertas modificaciones, como ya lo habíamos hablado, pero el mito te da una línea, una distancia de acotamiento donde te está estableciendo lo permitido. Y eso es muy importante tenerlo como seres humanos, porque eso determina el tejido social. Te dice, tú no matarás, o tú no puedes tomar este pez, tú no puedes ir a esa cueva. Hay un elemento donde el ser humano sabe que hay una frontera. Cuando tú como colectivo, lo que ocurre hoy en la sociedad mexicana, no tienes ese límite mitológico o encarnado, por ejemplo, en un fenómeno religioso, se transgrede permanentemente. Hay una ruptura social. El mito sí nos permite sigue siendo, desde mi punto de vista, un organizador colectivo de carácter social, de pervivencia. En ese sentido se le podría llamar ético, de directrices éticas, que no morales, porque varía la moral en cada uno y por tanto en la línea de lo permisible y no permisible, y de ahí sería la importancia de su recuperación, ¿no? Como principio modelizador de una cultura donde los límites sociales prevalezcan, ¿no? Ahora, ¿qué otro elemento pudiera ser importante? Lo es en cuanto a que el mito también nos permite explicarnos asuntos sencillos y complejos al mismo tiempo porque son abstractos. Las emociones. Claro. ¿Qué hago con el amor? ¿Qué hago con el odio? ¿Qué hago con aquello que no puedo resolver ante un fenómeno de invasión, por ejemplo, ¿no? Como ocurrió en la guerra de Guatemala en los 80s, ¿no? ¿Cómo resuelves? Lo que hace la gente es crear narrativas de carácter mitológico, y el mito en esa literatura nos permite zanjar. Y como decía Jerome Brunner, dominar un pasado, resolverlo y seguir avanzando. También el mito te permite resolver problemas emocionales, problemas culturales y, en ese sentido, construir. En realidad yo preservaría más el canon de la preservación del bien social, que también es bastante kantiano. Hay un precepto que a mí me gusta mucho para pensar el bien y el mal, y es: tú trata al otro como si te trataras a ti mismo. Si obviamente tú no te amas, no te vas a tratar bien. Si tú te amas, buscarías tratarte bien. Claro. En ese sentido, si tú tienes amor para contigo y tratas al otro como si fueses tú, creo que sí tendríamos una conducta totalmente distinta. Claro. En ese sentido yo definiría más el bien y el mal. Y eso, ahora que lo pienso así, como me lo dices, tiene un alto contenido mítico respecto, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, de amar al prójimo, ¿no? Como a sí mismo. Ajá. Sí. Digo, no sé si de ahí partes. Hay un montón de cosas que no podrías hacer con el otro, ¿no? No podrías robarlo, ofenderlo, etcétera, ¿no? O sea, hay una infinidad de cosas. Tendrás que acogerlo, ¿no? En un estado de necesidad, estarías obligado por esa condición ética de tratar al otro como a ti, pues darle, apoyarlo, amarlo. Sí, sería pues una forma de definir de manera práctica
el asunto del bien y del mal, porque como concepto, nosotros podemos decir muchas cosas, Claro. pero yo creo que lo más importante del bien y el mal no tiene que ver con un concepto, sino tiene que ver con una axiología, con una manifestación cotidiana de la vida, de nuestra vida en el mundo, porque finalmente estamos en este mundo, en este tiempo que nos ha tocado vivir y no hemos de estar siempre. Entonces, mientras estemos aquí tenemos que hacer y que proponer y pues el mito también tiene un planteamiento sobre el bien y del mal, y este es la restricción de aquello que no se hace y lo que sí puedes hacer. Ok. Queda muy clara en el mito. Pues este es el libro de Sam. Sara, muchísimas gracias. Gracias Ha sido por invitarme. increíble, una invitada fenomenal. Muchas gracias. Sabes muchísimas cosas, es como bien enriquecedor. Y a ver todo el staff que ahora nos acompaña, por favor, que pasen al frente, por favor, staff. Vengan para Jessica, acá. nuestra directora de cámaras, Andiamo. nuestra, No quieren. nuestra anfitriona, el alcohol hace sus efectos. Nuestra anfitriona, quien me presentó a nuestros anfitriones, el alcohol y la adicción no se llevan. Tú para allá, Jessica, nuestra directora de cámaras, nuestra floor manager, todo. Apenas la conocí, pero ha sido increíble, es poeta, no Carmen. dejen de leerla. Carmen, nuestra anfitriona, maquillista. Chris, increíble anfitrión, buenísima onda. Sí. Contadores ellos, si necesitan que alguien les haga su contabilidad, no los contacten porque están muy ocupados, consíganse a alguien más. Este sigue siendo el libro de Sam. Muchas gracias por acompañarnos. Chao. Chao.